saludar al señor profesor David Galeano. ¿Cómo te vamos a dejar, querido? Bienvenido. Bae, verdad que tenía un saludo, Mojara, tenía un saludo, pero en breve te voy a decir. ¿Cómo te vamos a dejar? Buen día. Muy bien, Francesco, Maite, Jorge, Ande, Upabaña, Derechá, Baña, Baña, Luquiro, Pibe. Estamos muy contentos en este día de resurrección, Pascua de resurrección. Jacob es volver a vivir. ¿Jacob? Jacob sí, la resurrección. ¿Y cómo se dice día de...? Y sería Jacob Ara, día de la resurrección. ¿Sí? Y es una circunstancia muy especial porque es para todo el mundo, sobre todo cristiano, católico y en general para todo el mundo cristiano, es una nueva oportunidad, ¿verdad? Es el paso de lo malo a lo feo, de lo malo, perdón, a lo bueno, de todo aquello que es negativo, deseando que todo lo que viene o venga en adelante sea positivo. Sí, señor. Hoy es también el día de la paciencia. Ah, mira. Sí, tenemos que tener paciencia. Día de la paciencia. Hay que ser paciente. Sí, en un ambiente como el nuestro es complicado. Y por sí tererí la gente de Y por cierto. ¿Vos sabés que se enoja fácil? Ahí, como que uno le toque eso a la gente, ya reacciona a los muchachos, ¿verdad? También es día de los padrinos y madrinas, así es que a los paínos y maínas del Paraguay, muchas felicidades. ¿Te llevas bien con tu padrino, Mojara? ¿Tuviste un padrino cercano? Sí, tuve el de nacimiento y el de bautismo y el de la primera comunión, de la confirmación también, recuerdo. Yo tengo que reconocer que mi padrino nunca fue muy cercano. No voy a decir su nombre, evidentemente, porque se quema el aire, ¿verdad? Pero nunca tuve esa relación muy cercana. Y es muy importante, porque cuando uno dice voy a ser padrino de alguien, lo que dice es me voy a hacer cargo de esa persona si el padre no está. Claro, es la figura del padre. En guaraní se dice tuaranga, viene de tuaranga, el que se parece al papá. Y la mamá es sianga, que sería la madrina, y es aquella que representa o tiene las características de una madre. También hoy es el Día Mundial de la Marihuana, Francesco. Hoy es 4/20, sí. Hoy es 4 de abril, 4 ¿cierto? de abril, sí. Hay manifestaciones, Jessy, hay manifestaciones de tema de marihuana. Podemos llamarle hoy a los manifestantes para ver un poquito qué tienen planeado para hoy. Estuve viendo que hay manifestaciones, si mal no estoy, en la plaza Caribe, puede ser. Vi una 4/20 Caribe que decía. Probablemente sea. Se sataniza mucho por el tema, porque yo creo que está mal presentada la lucha Mojara. Esto modo de comentario no va porque en breve tenemos que pasar a repasar la etapa de los principales diarios, pero se presenta mucho a favor de drogarse. Sin embargo, el tema de la marihuana trasciende el tema de fumar. Por supuesto, y de hecho entendiendo que todo lo que existe en la naturaleza tiene algún tipo de propiedad que ya en su momento fue conocida y sigue siendo conocida sobre todo por los indígenas. No es una cuestión vedada a ellos, sino que conocida también por ellos y utilizada en distintas circunstancias también. También es el día de la lengua china, uno de los idiomas más hablados del mundo, si no el más hablado en este momento. Sí, el mandarín, claro. Sí. Hoy, ¿Manejaba el mandarín, Mojara? ¿Alguna palabra? Absolutamente. Mira que siempre me llamó la atención porque en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional hay clases de chino mandarín. Y hoy día China ofrece muchos de esos cursos porque es una manera también de hacer esa especie de penetración cultural intensiva como lo hace, ¿sí? Acá yo busqué, ¿verdad? Hola es ni hao. ¿Puede ser? Ni hao. Ni hao, escuché, sí. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Todo lo... Ni hao. Sí, se parece muy a Jao, así ya. Claro, pero vos sabés que me sale el acento Mojara. Sí, la ventaja es que yo tenía una facilidad para cualquier tipo de idioma. Sí, como con el guaraní. Sí, y el guaraní, ¿qué decir? Hoy en el día de la resurrección, tengo que reconocer, o sea, estamos resucitando. Increíble. Y vos sabés que también algo interesante, Francesco, el nacimiento del profeta Mahoma. Ya lo que son las cosas de la vida, en plena resurrección de Jesucristo. También recordar el nacimiento de Mahoma en el año 570. De Mahoma. Sí. Muy controversial la figura de Mahoma. Claro. Y de hecho, lo que conocemos como la tradición religiosa musulmana tiene su origen en la tradición. Yo creo que la doctrina de Mahoma está más cercana al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento, ¿verdad? La doctrina de Cristo es más amor, más de paz. Por supuesto. Sin embargo, el Antiguo Testamento era una doctrina más bélica, ¿verdad? Más de guerra. La ley del talión. Sí. Ojo por ojo, diente por diente. Es así, señor. ¿Sabes que también hoy nació un gran paraguayo, el escritor Gabriel Casaixa Violini?
un día como hoy también lastimosamente fallecía uno de los más grandes pedagogos de la historia del Paraguay, creador de la corriente pedagógica Escuela Nueva. Ramón Indalecio Cardoso fallecía en 1943, el guaireño Ramón Indalecio Cardoso. Igualmente nacía un gran futbolista paraguayo. ¿De Pantera? Sí, Cabañas, Roberto Cabañas nacía en 1961. Jugadorazo. Sí, y el otro arquero que también, en este caso arquero que nació en un día como hoy, en 1976, el futbolista y técnico Aldo Badilla. Y no, pues, y acá te quiero marcar en tu lista que pasaste también nacimiento, o sea, cumpleaños de Siria así. Así mismo, la médica. Abrazo para la doctora. Desde acá, el deseo de... O sea, que me pega todo el día en Twitter. ¿En serio? Sí, todo el día me pega en Twitter. No me quiere pelo de la doctora. Mi socio era la doctora, mi amiga era. Pero hay que devolver todo con amor. Sí, no, yo le quiero mucho a Desiree. Sí, le quiero mucho a Desiree. Sí, la admiro. Mirá lo que son las cosas. No, es una gran luchadora. Decirle No, más así por supuesto. que yo personalmente no estoy de acuerdo en casi nada con ella en el sentido ideológico, pero una gran luchadora, una mujer que tiene los pantalones como todos deberíamos tener, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también hoy se recuerda el fallecimiento de Alberto de Luque. Alberto Luque y otro gran artista internacional que todo el mundo lo vio, lo conoció y también fue muy querido. Mario Moreno Cantinflas. Ah, sí. Falleció en 1993. Y otro escritor paraguayo muy importante, Carlos Martínez Gamba, que fue Premio Nacional de Literatura. Él falleció en el año 2010. Y también un comunicador muy reconocido en vía, don Rodolfo Sher Peralta, falleció en el año 2012, Francesco. Qué lindo, Modejara, qué lindo, completito la agenda de las efemérides y el tuit del Papa Francisco sobre la resurrección de Cristo. Cristo ha vencido el pecado y ha destruido la muerte. Compañeros, tenemos la música que pidió oyente. Vamos a en el gusto de oyente, ¿verdad? Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Cómo se llama ese tema? Y así se llama, Garzona. Sí, Jesús es verbo. Sí, y no sustantivo. Mira, pues vamos a poner un poco, porque Carmen no quiere trabajar. Hoy me dijo, domingo de resurrección, tranquilo, Por eso. seco, me dijo. Está en proceso de resurrección. Ah, claro, no se despertó todavía, está bien. Cristo ha vencido. Estamos Modejara. No, aparte de Carmen me dijo, no está de jefe. No está de jefe, pero cuando el gato baila, cuando el gato no está, pues, ¿sabes lo que pasa? Sí. Pero vamos a cuidar acá el trono del Señor Carlos Báez, por supuesto que sí. Cristo ha vencido el pecado y ha destruido la muerte. Pero en nuestra historia terrenal, la potencia de su resurrección aún se está realizando. Y esa realización, como un pequeño brote de luz, nos ha sido confiada a nosotros, para que la cuidemos y la hagamos crecer. Hashtag Pascua. @pontifex_español. ¿Qué es la fe de Modejara? La fe... La fe mueve montañas, la fe mueve al mundo. Sí, mueve Pero montañas. la herramienta más grande que tenemos para cambiar todo es el amor. Es verdad. El amor. Y lastimosamente muchas veces sustituimos el amor por lo contrario, por el rencor, por el odio, y eso nos hace mal. Es verdad. Y le hace mal al mundo. Así es que hoy, en esta resurrección, se tiene que reivindicar con un abrazo, con el cariño, a ese elemento fundamental que es la razón de ser, porque se dice Jesús es amor. Y entonces se tiene que entender que el amor es la panacea para el mundo. Sí, se puede decir que está más fuerte. Probablemente no tan fuerte como antes, insisto con eso, pero más fuerte que al menos cuando se le vio por primera vez después de estar internado. Qué bien que le hace el Papa Francisco al mundo Modejara. Cierto, y sobre todo nunca olvido cuando estuvo acá y bueno, en cualquier lugar del mundo, su pedido siempre es rezar por él. Recen por mí, decía. Y creo que una gran parte de la fuerza, de la fortaleza que él tiene, se debe a esa especie de contacto que él supo mantener con toda la feligresía de cualquier lugar del mundo. Un hombre muy humilde y sobre todo, dentro de eso, con una característica de su ejercicio papal, para mí muy relacionada a lo que en vida fue Jesucristo en la tierra. Modesto, servicial, atendiendo a todos, lo que muchas veces se veía de una manera más fría en los anteriores papas, pero él se acercó mucho a la gente, fue a las cárceles, se acercó a los enfermos. Acá, de hecho, no tenemos que olvidar aquella ocasión que estuvo
en San Rafael, acá en la iglesia, Sí. visitando a la gente que padecía estas enfermedades ya, que para nosotros ellos se llamaban terminales. Sin embargo, él se acercó, le estuvo con ellos, le dio un beso a todo el que pudo. Y bueno, y esa es la manera, creo que más interesante en que él como papa pudo mostrarse y se sigue mostrando al mundo. Una figura carismática y con mucho poder, no solamente político, sino que un gran poder espiritual. Así es, mi querido Bejarano. Increíblemente, Francesco, bueno, en realidad ya hoy tenemos que creer una cantidad pero tremenda de documentos históricos del Paraguay deambulan por muchos lugares del mundo, ¿verdad? Sí, por Brasil. Traídos, robados, como sean, pero el hecho de encontrar algo tan importante como esto también genera así, una sensación grata de poder recuperar algo que nos pertenece. Sí. Forma parte de la historia de Paraguay. Alguna vez deberíamos traer a alguien que conozca bien el tema, vamos a dejar antes de seguir repasando y hablar sobre los archivos también que tiene Brasil sobre la guerra. Sí. Hay muchos archivos todavía que no se conocen. Y no solamente el caso de, o sea, los archivos, sino que también allí tenemos pendiente una de las manifestaciones, digamos, más tremendas que tuvo Paraguay durante la guerra contra la Triple Alianza, que es el famoso cañón cristiano. Así es cierto. Que nunca jamás nos devolvieron, que inclusive ellos crearon todo un sistema para que eso ya no se pudiera dar, porque por una cuestión legal. Lula extendió el secretismo Sí, en ese punto. y no solamente eso, sino que ellos declararon patrimonio de guerra de Brasil esto. Y el cañón cristiano, que es una cosa de loco, qué historia. Y bueno, tiene esa reminiscencia de los, ya podríamos decir, cientos de años, porque allí recordábamos la presencia de la banda Peteque Peteque. La expresión Peteque significa el golpe, Peteque. Ahí salió Peteque. Sí, yo recuerdo que le había hecho una entrevista allí al líder de la banda y comentaba, casi 400 años de vida tiene ese conjunto de música que utiliza instrumentos nativos, instrumentos indígenas. Y Yabarún en Semana Santa hizo de todo, una cantidad muy interesante de actividades que promovieron todo el tema de la religiosidad, la cultura popular de la religiosidad, además de la cultura tradicional dentro de la iglesia. Tu primera y única fuente de información. Buen día, Francesco, feliz domingo. Para el profesor David Galeano, mi admiración de siempre. Una consulta. ¿Alguna vez se hizo una película de Semana Santa en idioma guaraní? Sí, y si o no, sea, hay una traducción en realidad. pero atendemos a lo que dice. Y si no, ¿qué le parece a Modejar contratar a vos para traducir? Ahí está. Bueno, eso sería la revolución del guaraní y sobre todo en una película que trata la vida de Jesús. Modejar a la gente pide. Si vos tu bendición yo estoy, ¿eh? Sí, hasta tener la pinta de Jesús también, ¿no? Sí. ¿Y qué le habrá dicho Jesús a María antes de morir? Niñito, ¿pata bueno? Me metió que eso mejor. Porque se fue y volvió. Claro, que tomate acuerdo no porque es mañana, ¿no? Claro. Y él nos vemos en 3 días. Sí. Yo escuché que estábamos árabe. Hablando de eso, me dejar acá, me pasan en chino. Una tía que está escuchando. Jintian, Sao Shan, Shen Mi Hao. Qué linda está la mañana, me dicen. Jintian, Sao Shan, Shen Mi Hao. Y un saludo a todos los chinos que viven en Paraguay. Sí, gran comunidad china, gran comunidad, hermosa gente también, trabajadora, sí. Yo tuve la oportunidad de dar clases cuando empezó el famoso colegio chino Chiang Kai-shek, acá en Villa. ¿Cómo estaba en Chiang Kai-shek? Hermoso, me gusta. Yo pertenezco a la primera generación de profesores de Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek es un hombre muy importante para Taiwán, la historia de China. Es el revolucionario que cambió la historia de China, Taiwán, a lo que es hoy. Así es. Al principio de esa historia la construyó Chiang Kai-shek. Entonces aquí estuve mirando y rescaté unas fotografías del Papa con unos mensajes que él había dado cuando vino acá al Paraguay. Me acuerdo que había hecho unas traducciones de algunas de sus expresiones. Y una de ellas, que es la que más me impactó en su momento, decía que lleva a casa dinero ganado con la corrupción, da de comer a sus hijos pan sucio, decía. Mira. Tremendo. Y es verdad. Absolutamente. Es así, Modejar. El dinero ganado por la corrupción es darle de comer a tu hijo pan sucio. Me gusta esa frase. Atender la información que encontré en Modejar antes de ir a lo de Peñarandú, la resurrección de Cristo, según los evangelios.
La resurrección se dio el primer día de la semana, el domingo, Sí. después de la crucifixión, que se estima que ocurrió un viernes, perdón. Aparentemente fue en el año 33 después de Cristo. La hora exacta, no se especifica una hora exacta, sin embargo los evangelios mencionan que las mujeres, María Magdalena y otras, descubrieron la tumba vacía al amanecer o muy temprano en la mañana. Dice en Marcos 16:2, esto sugiere que la resurrección ocurrió probablemente durante la noche o madrugada del domingo. Allí se relaciona siempre el número 3. Sí. Las 3 de la mañana. El tercer día también. Sí, y las 3 de la tarde que él muere, ¿verdad? Sí, sí. Pero en el caso de, y allí entre el morir y el vivir era el número de la edad de Cristo, que es el 33, ¿verdad? Pero notablemente hasta hoy en la tradición cristiana, sobre todo religiosa, entre los sacerdotes y digamos los fieles más comprometidos, siempre la hora de tener que levantarse a hacer la oración, y en guaraní la gente usando un poco ello parece la oración hora, la oración hora, es las 3 de la mañana. Hay gente que se levanta a esa hora, reza y en todo caso después vuelve a dormir, pero las 3 de la mañana, recordando la resurrección. Y lo otro que mencionábamos, las 3 de la tarde, se calcula que es el horario de su muerte, ¿verdad? Y así como dijiste, 3 días después resucitó. La resurrección de él, que en este caso implica básicamente con su muerte mueren todos los errores, todos los vicios, los rencores, los odios, y con su resurrección, pues sobre todas las cosas, la resurrección de él es la resurrección del amor como una herramienta que todos los seres humanos tenemos que utilizar cada día de nuestras vidas. Así es, señora. De los más próximos, de los más allegados, de los más creyentes, al punto que en algún momento de la historia se generaron las famosas cruzadas para ir a cubrir, a atender, a guardar ese lugar sagrado, ¿verdad? Y generó también toda una tradición, digamos, una orden, que es la de los templarios, ¿verdad? Los caballeros del templo. Sí, señor. Sí, señor. Que hasta hoy se sigue difundiendo en muchas partes del mundo. Hay templarios todavía, ¿no? Hay templarios en muchos lugares del mundo, también acá en Paraguay. ¿Y cuál es el objetivo de templarios? ¿Es de cuidar el santo grial? Por una parte eso, ¿verdad? Yo podría decir que simbólicamente, pero ya en la parte operativa, en la parte práctica, es promover la filosofía cristiana. Yo particularmente cada vez que leo la Biblia, el Nuevo Testamento, me atrae mucho Mateo, y yo leo y encuentro la filosofía cristiana en Mateo, en los capítulos 3 al 7. Allí como que está el resumen de todo lo que Jesús pide a partir de él, donde se deja de lado la famosa ley del talión y aparece esta concepción filosófica de un hombre que esté vinculado a la cuestión estrictamente religiosa, que fue un gran político, ¿verdad? Generó un partido político en el mundo, ¿verdad? El mundo se mueve en términos de Jesús, por eso que hay un antes y un después. ¿Sí? Antes y después de Cristo, así nos dejará. El viernes a la tarde fuimos para participar de este encuentro que fue fantástico. Es cierto que fue el Peñaranda con mayor cantidad de personas. Particularmente yo creo que fue el de mayor concurrencia. Y acá se dieron muchas cosas. Obviamente la triste circunstancia de ya no tenerlo a Coqui, y como que yo me di cuenta que la gente quería ir allí como para sentir que eso que generó Coqui es parte de una tradición que se tiene que mantener. Y invito a muchísima gente joven, adultos, niños, ¿verdad? Y en un ambiente muy ordenado, todo, pero preparado de una manera extraordinaria. Si se quiere y se puede decir, bueno, seguir así matemáticamente, de manera cronometrada. Y fue una cosa fabulosa. Este espectáculo que vemos allí, que él llamó el Cursurapé, el camino al cielo, perdón, el Ibagarapé, dije, es lo correcto, el camino al cielo, donde en este caso se hacía la procesión en este camino, donde tomando el apepú, que era una especie de naranja, una variedad, ¿verdad? La gente le quita la parte de adentro, toda la pulpa, y dentro le pone el cebo de la vaca,
le pone una especie de hilo que la gente le llama pabilo y eso encendido. A los costados habían unas antorchas, que justamente allí en esta parte estábamos mostrando las antorchas que estaban puestas en forma vertical y en el piso decían que habían más de 20.000 de estas candelas y 5 kilómetros desde el centro mismo de Tañarandé. Este es el momento previo, la gente venía del fondo de donde vemos la imagen hacia la barraca, que es donde está el lugar de Coqui Ruiz y el lugar donde pudimos ver todos estos retablos, entre ellos el de Chiquitunga, que él había construido con rosarios. Decía él que más de 60.000 rosarios le llegaron, él había pedido en principio 20.000, al final llegaron cerca de 60.000 rosarios. Y aquello fue una cuestión extraordinaria. También estaban allí las otras imágenes que él construyó con los frutos y con las semillas. Él con eso exaltaba todo el trabajo que hace el campesino en la producción de los insumos para los alimentos. Y estos cuadros que se fueron mostrando allí fueron los cuadros, digamos, más llamativos, más significativos que a lo largo de la historia de 33 años, justo hay que hacer también 33, Francesco, 33 años, 4 de los cuadros que sus hijos, en este caso Julián, Macarena y Almudena, rescataron para exponer allí. Y hay una parte, Francesco, que si se puede a lo mejor podemos escuchar, cuando habla el hijo de Coqui Ruiz, muy emocionado, en un momento él se quebró, el aplauso de la gente fue continuo, fue incesante, y allí en las imágenes, aunque son imágenes así caseras, domésticas, en este caso para mí, se puede ver la cantidad impresionante. Yo calculo que hubo fácilmente más de 30.000 personas. 30.000 personas. Más de 30.000. Porque uno miraba la llegada, yo llegué tipo 5 de la tarde con el sol todavía, y ya todo ese espacio grande de la barraca estaba cubierto, era como un estadio de fútbol. Si allí podemos escuchar, ya está Julián Ruiz. ¿Cuántos hijos tenía Coqui? Tres, Julián, Macarena y Almudena. Genial. ¿Y Julián Alvaca? Julián Alvaca. ¿Escuchamos? Escuchamos. Para mí, para mi familia y para todos los niños de esta nación fue un momento muy especial. Mientras caminamos, mientras escuchábamos el canto de los estacioneros, mientras ardían los apretón, mientras el arte, la oración y el silencio se unían, le sentíamos a Coqui. Y estoy seguro de que ustedes también le sentían. Por eso, desde la organización y desde el más profundo corazón de mi familia, queremos agradecer a todos los que vinieron ayer, hoy y a lo largo de estos años, a ser parte del camino de fe y tradición. Hoy se cumplen 33 años de aquel inicio de la Semana Santa en Tañarandé. Esta es una edición muy especial, porque es la primera vez que no contamos con la presencia física de Coqui Ruiz, mi papá. Como familia, tomamos la decisión de seguir adelante con esta celebración nacional, como homenaje a quien dedicó su vida a rescatar los valores más profundos de esta tradición. La religiosidad popular, el canto de los estacioneros, el brillo de los candiles sobre el guarape, la imagen de la Virgen Dolorosa avanzando en procesión para encontrarse con su hijo, en un acto de fe y de arte que él soñó y construyó durante más de 3 décadas. También quisimos recordarle a través de su obra. Como pudieron ver en el hogar Arapé, los cosecheros rindieron homenaje a su amor por el campesino y la tierra paraguaya, esa tierra generosa que tantas veces retrató en su arte con orgullo y gratitud. Para los cuadros vivientes, elegimos representar la última cena porque fue una temática profundamente trabajada por Coqui Ruiz a lo largo de su vida. Por eso, este año quisimos rendir homenaje retomando esa misma temática. Los cuatro
cuadro viviente que presentamos esta noche está inspirado en la última cena. Para mí, para mi familia y para todos los niños de esta versión fue un momento muy especial. Mientras caminamos, mientras escuchábamos el canto de los estacioneros, mientras ardían los Perú, mientras el arte, la oración y el silencio se unían, le sentíamos a Coqui. Y estoy seguro de que ustedes también lo sintieron. Dos momentos en los que el hijo de Coqui se quiebra y él decía en esta parte, le sentimos a Coqui y él dice en un momento, yo te sentí papá, le dice. Muy fuerte ese momento, todo el mundo aplaudiendo y sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, de comienzo a fin, muy bien trabajado, porque esta parte que ya ocurrió en este momento, la tradición era siempre empezar esto al oscurecer, y así volvió a ocurrir ahora, es cuando desde Tañarandí se trae la imagen de la Virgen María, la Virgen Dolorosa, la Virgen de los Dolores, y se la introduce a ella, que viene acompañada por los famosos estacioneros, por un espacio especial allí entre estos cuadros que vemos acá. Y ya dentro del predio, en el medio allí de la laguna, estaba montada la cruz, y allí estaba, se escenificó la crucifixión y el descenso de la imagen. Y allí es donde se produce lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de Tupacín Nuaití, el encuentro con la Virgen, con el canto de los estacioneros, repito, una cosa impresionante, imponente, que en este caso quedó testimoniada en esta noche, que tuvo de todo, sobre todo un clima muy agradable. Yo creo que todo se dio para que esta recordación del Viernes Santo al estilo de Tañarandí de Coqui Ruiz sea también en el fondo un reconocimiento a tan pero tan valiosa labor que llevó adelante por estos 32 y ahora 33 con 33 años, promoviendo esa cultura popular vinculada a la fe. Él decía cuando empezaba en el 92, 500 años del descubrimiento de América, él bautizaba a Tañarandí como la tierra de los irreductibles, por aquello relacionar la cultura guaraní, que nunca se dejó vencer, decía él, y entonces él lo que hacía a través de todas sus presentaciones y de todo este recorrido de 33 años, siempre era reivindicar ese espíritu revolucionario, rebelde, en este caso a lo que tradicionalmente, culturalmente era acá. Y eso, repito, se ve acá. Hay otro material cortito que había hecho también, contando un poco la previa allí, de dónde venía la gente. Son casi 5 kilómetros de caminata. Allí se ve. Esta parte sí, a lo mejor podemos escuchar un poquitito. El Tañarandí 2025, acá ya está el famoso Ibai Arapé, Camino al Cielo, que ya están encendidas las candelas hechas del apetú y cargadas del cebo de vaca, más el hilo. Una cantidad numerosa de gente que van a ver al costado las antorchas. Ya están todas encendidas. Ahí pueden ver las antorchas y acá la calle que conduce al centro de Tañarandí, totalmente iluminada. Es la magia de Coqui Ruiz. ¿Sí? Ahí está el trayecto. Como dejara, por Dios. Sí, pero imagínate que allá al fondo, en esta imagen, pero casi a 4 kilómetros más al fondo, empezó la procesión que traía, repito, a la Virgen de los Dolores. Ella acompañada por los estacioneros que cantaron por 4 kilómetros y otra vez con sus atuendos, un trabajo fabuloso. Y hay que reconocerle a la gente de Tañarandí esa disciplina, ese fervor y sobre todo esa entrega a la causa de Coqui Ruiz, y a eso también sumar el valioso trabajo de sus hijos, Sí. que acá demostraron que tienen la misma madera que sus padres y que Tañarandí va para el rato.
Y que sobre todas las cosas no solamente beneficia a Tañarandí propiamente, a San Bernardo, a Misiones, a Paraguay. Porque increíblemente yo llegué a cruzarme con brasileños, estaban hablando portugués obviamente, con varios argentinos que estuvieron presentes aquí cerca, cada uno contando que venían de Misiones, de Corrientes, escuché que alguien llegó de Córdoba, en fin, de distintos puntos del país. Y ni qué decir de Paraguay, de todos los puntos del Paraguay. Si el candelero ilumina y un estacionero canta, habrá Tañarandí. Así mismo, Así es, sin ninguna duda. Y esto no va a parar, esto no para. Y Es demasiado importante porque incluso lo que decimos acá, el impacto turístico es tremendo. Tremendo. No, aquí no hubo un lugar, para un alfiler no hubo lugar en todo San Ignacio, incluso en San Juan y después Santa Rosa, Santa María, creo que todos los lugares estuvieron totalmente ocupados. Desde temprano, yo me moví después de esto un poco más allí por San Ignacio y los lugares donde se vendían alimentos, el recorrido por las calles, varios ómnibus de turismo, gente que fue y que más o menos las 10 de la noche retornaba a Asunción o a sus lugares de origen. Pero, insisto, esto marca la historia y sobre todo creo que todos tenemos que también entender que tenemos en Paraguay y vamos a seguir teniendo a un gran trabajador de la cultura, un gran gestor cultural, como lo fue, lo es y lo seguirá siendo Coqui Ruiz. Delfín Ruiz, Coqui Ruiz para todos. Sí, señor, es así, qué lindo, Moja. También hubo una participación de uno de los representantes de los grupos estacioneros que llevaba allí con Coqui, con esta edición 33 años, participando ellos, yendo desde Areguá a San Ignacio, a Tañarandí. Porque cuando Coqui empezó esto decía que por esas cosas raras ya no habían estacioneros en San Ignacio. Entonces que se enteró que podía encontrar estacioneros en Areguá y en Capiatá. Entonces vino por ellos y les dijo, prepárense, que tampoco ya en Areguá y Capiatá en ese entonces, estamos hablando de 32 años, 33 años atrás, tampoco ya había mucho fervor en la tradición de los estacioneros. Y gracias a él les dice, vayan a Tañarandí, que allí va a haber gente que va a apreciar el arte de ustedes. Y así ocurrió, él decía, 60 grupos de estacioneros fueron a la primera edición que él había hecho en 1992, si no estoy recordado. Y eso hizo, Coqui, que también se produjera una revolución cultural. Claro, todo esto que ya prácticamente estaba yendo al olvido o quedaba ya más o menos desplazado, hoy día tengamos una pero tremenda fuerza en lo que es Tañarandí nuevamente. Tremendo, Moja. Funciona muy bien, dice acá, en base a la aplicación del Grupo Neolítico, que funciona muy bien. ¿Verdad? Yo sigo la aplicación, de hecho escucho radio y veo también evidentemente la tele. Yo ahorita tengo anclado en el vehículo. ¿Tienes anclado, Moja? El 20. O sea, Moja, yo aquí te respeto, te quiero mucho, te admiro, pero yo no te creo tanto, Moja. No. No, ¿sabes por qué? Porque vos estás en otro medio, te vas. De repente vos estás en gel, estás con pobre, estás con Eso es simplemente un gesto de cortesía. No, pero vos tenés que decirlo, Moja. No negarme, ¿verdad? No, pero vos tenés que decirle a pobre Moja que ahí eso siga. No, lo que yo voy a hacer es llevar acá ya en adelante una insignia que diga la gran Karina. No, porque con todo respeto a Ale Ramos, eso, pues no sé qué se creen ellos. O sea, tipo, voy a dejar ahí no solo de Indutí, voy a dejar ahí en Indutí, no sé, ¿qué es lo que se cree la gente de Shem, verdad? Ay, vamos a marcar Boejaras, No, pero, ¿qué se vos? ¿Qué es Boejaras? No, por favor. No, abrazo. Sí, para todos los muchachos, siempre nos ven también. Sí, le gusta escuchar ya a Pope, a Ale Rojas, Ale Ramos, Ale Rojas. Habla en guaraní porque no entiende nada. ¿En serio? Sí, Ricky no. Mira que el otro día cuando vos no estuviste. Exacto. No, bueno, la verdad que no. Pero está unos cuantos escalones bajo tuyo, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Vos tenés la delantera. Ah, ¿en serio? Y lo puedo afirmar públicamente. Gracias, aquí, en la luna y al otro lado del mundo también. Bien, pues, ¿podemos cortar esta parte, por favor? Porque Claudio Aguilera, exacto, es guaranita, o sea que yo a mis compañeros, yo les pido, yo en privado les digo, chicos, no hablen guaraní porque nos hacen pasar vergüenza. Nosotros ya avanzamos, así no te Tampoco así.
No, Enrique Lerete. No te olvides que hoy es domingo de resurrección. No, Enrique Lerete me dijo, ¿verdad? ¿Qué significa Ñaneyara Tanderobasá? Me dijo. Sí, Y no, no. no queda, no queda. Ahí está. Uyapané Jacob y Yegre es felices Pascuas. Uyapané Uyapané es felicidades, sí. ¿verdad? O feliz. Jacob y Yegre es volver a nacer o la resurrección. Felicidades por la resurrección sería literalmente. O Felices sea, Pascuas. corregimos un poco. Sí. Para los guaraníes, Tupá era el dios guaraní. Claro, Y, sí. ¿Cómo es? Ñandeyara es Jesús. Exactamente. Allí está la diferencia entre el dios cristiano y el dios guaraní. El dios guaraní en realidad se llama, o ellos le dicen, dependiendo de la etnia, de la nación, le dicen, por ejemplo, Ñanderú. Ñanderú le dicen los nuestro papá. Y le dicen también, el nombre completo de Ñanderú, Papá Tenonde. El último. Pa, Ñanderú, Pa, último y Tenonde, el primero. Alfa y Omega. Un concepto interesantísimo, desarrollado por ellos sin influencia occidental. Los paítas que tienen le dicen Ñaneramoy. Ñaneramoy es nuestro abuelo. Ñaneramoy es su papá. Es nuestro gran abuelo, ¿verdad? El primero. Y los abaguaraní le dicen Ñanderu Usu. Usu es grande, nuestro padre es grande, nuestro gran padre. ¿Y qué pasó cuando la iglesia se instala acá en el tiempo de la colonia? Buscan una figura parecida a la del Dios cristiano y se encuentra que el más parecido era Tupá. De allí que la iglesia asume el nombre de Tupá como el nombre de Dios. ¿Y cuál es la filosofía del dios guaraní, Huecará? ¿Profesaba también el amor? ¿Profesaba también, perdón? ¿O era un dios bélico? Viste que hay muchos dioses guaraníes, perdón, no guaraníes, sí. Indígenas que tenían cierto rasgo bélico. Sí. De hecho, en el caso de guaraní, un gran antropólogo, ¿verdad?, que rescató toda esa tradición mítica, esa cosmovisión guaraní, fue León Cadogan. Y cuentan que en medio del caos surge el primer ser que dentro de todo el universo, en el caos, y ese ser fue un ave, el Mainoí, que es el picaflor, el colibrí, que donde volaba dejaba rastro de claridad. Y luego de un rato apareció otra ave, el urucureá, la lechuza, y donde volaba la lechuza dejaba rastro de oscuridad. Con el tiempo, el Mainoí asume la forma humana, dice, no una cosa descomunal. El dios guaraní tiene una forma como la nuestra. ¿Tipo la paloma? Sí, exacto. Y bueno, ¿qué pasa después cuando él ya en su condición de Dios, Ñanderú, papá Tenonde el primero, ¿verdad? Él crea tres principios que iban a regir los destinos de los habitantes del universo después. El primero, crea la palabra y hizo que la palabra formase parte de su propia divinidad. Por eso el indígena normalmente es de poco hablar. No porque sea maleducado o por algún otro motivo, sino que él sabe que el que habla en realidad no es él persona, sino que es Dios que nos utiliza a nosotros. Y la palabra es sagrada porque es Dios. Esa es la cuestión también importante de entender que ellos normalmente no suelen mentir. Ellos dicen lo que ocurre, lo que es. ¿Te gusta o no? ¿Qué creó en segundo lugar después de la palabra? Una porción de amor al prójimo. Y eso ya te demuestra el sentido de bondad que tiene la cultura guaraní. Ellos son bondadosos, ponen de manifiesto el amor de muchas maneras en el trato entre ellos, en el trato con los hijos. Inclusive cuando ellos van a comer, hacen una comida comunitaria. Se sientan todos y comen. No es que vos te vas a tu casa, yo a la mía, el otro a la suya, ¿verdad? No que es un alimento compartido entre todos. Y en tercer lugar creó un himno sagrado. La vida del indígena guaraní es una vida religiosa. Ellos son más religiosos que nosotros. Nosotros inclusive en este mundo occidental hasta somos prescindentes de la religión. Hay gente que dice, no, yo no practico ninguna religión. O otros te van a decir que soy agnóstico, creo en un ser superior, pero no me identifico con ninguna religión en particular. Y están aquellos otros que directamente los niegan, que son ateos. En el mundo guaraní eso es imposible. Ellos viven una vida religiosa. Su vida es la religión. Por eso el concepto es un concepto muy profundo. Lastimosamente poco conocido y en muchos casos reconocido por nosotros. ¿Y Kerana es hija de tu padre, no, Kerana? Allí hay una cuestión también interesante de aclarar. En el mundo estrictamente guaraní, estas figuras que conocemos como los mitos, el famoso Teyuyaguá, el Muetuí, el Aoao, ya
Yateré, el Moñay. Que Araná era la mamá de todos. Sí, o sea, la hija de Marangatú, que era uno de los hijos de Tahuiqueraná, de Tupán y Aracé, él tiene una hija. Ah, yo me confundí, porque yo me acordaba de Tahuiqueraná como los principales dioses. Y bueno, y allí, a partir de que Tabú, que era el espíritu del mal, se enamoró de Queraná, la rapta a Queraná, y ese rapto y esa relación entre Tabú y Queraná fue maldecida por la diosa suprema, por Aracé. Y consecuencia de ello nacen los 7 monstruos, 7 mesinos, cada 7 meses nacieron. ¿Qué es lo que quiero aclarar de eso? Que eso en realidad no es la mitología guaraní. Muchas veces me tocó preguntarle inclusive a indígenas, a guaraní, si que él sabía, por ejemplo, el Teyuyaguá, y se quedaba mirando así raro y me decía, Teyuyaguá. Y sí, le decía yo, Teyuyaguá me decía, ¿es perro o es lagarto? Teyuyaguá, no. Y entonces yo le decía, pero esto es de ustedes, no trata de ver. Eso viene de la creación de un gran escritor literato paraguayo llamado Narciso R. Colmán, conocido con el seudónimo de Rosicrán. Él crea basado en la mitología greco-latina, donde aparecían estos dioses o semidioses, tipo el centauro, mitad caballo, mitad hombre, como Medusa, una mujer con serpientes en la cabeza. Bueno, él tratando de hacer algo parecido con unos pedregullos que encontró en un cerro en la zona de Paraguarí, trajo acá, los interpretó, y consecuencia de esa interpretación es la mitología que él creó, donde aparece, así como dijiste, Tahuiqueraná y sus hijos, monstruos vecinos, entre ellos el famoso Luisón, que acá hasta en tiempos de Stroessner todavía, el 7º hijo varón, así consecutivo, los 7 varones, tenía que ser ahijado del presidente de la República para que no se convierta en Luisón. Sí. Y si eran 7 mujeres seguidas, la 7ª era bruja. Cosas como esa que en realidad acá se dieron casos como esos. Muchos varones que eran 7º hijos seguidos, varones todos, fueron ahijados del presidente. Pero la mitología guaraní, dejar así, ese tema del presidente es muy loco. Sí, ocurrió. Sí, ocurrió. Ese tema, pero el tema de la mitología guaraní, o sea, la mitología guaraní sí creen en Tupá. Sí. Ahora, aquí para eso simplemente les invito a todos a buscar, descargar en internet, que es lo más fácil, un libro que se llama Aibú Rapita. Es A-Y, corta U, Aibú. Rapita, así como se escucha, R-A-P-Y, Rapita, que es el origen del lenguaje, que es el libro de León Cadora. Si ustedes leen ese libro, van a tener exactamente lo que es la tradición, la cosmovisión y la tradición religiosa de los guaraníes. Verdaderamente él rescata eso de una manera increíble. Cuando a él también le revelan toda esa serie de conocimientos, después de que él se haya ganado la confianza de los Muyá, y para demostrarle a él, los Muyá que estaban contentos con él, le pusieron un nombre a León Cadora. Y con ese nombre él pasó a ser uno más de la familia Muyá y con derecho a conocer estos secretos que ellos mantenían celosamente guardados. Tremendo relato del querido profesor David Galeano. Sebastián Villarejo, un desastre leyendo menciones en Bodejarán. Bueno. Es un desastre, en serio te digo. Villarejo, la otra vez el doctor Gustavo Cuevas vino, viene el doctor Gustavo Cuevas, bien fuerte, sólido, firme. Y ahora estamos probando un Bodejarán. Sí, conté que el otro día pasé la prueba, ¿eh? No, sería una especie de revancha la primera ocasión. A mí me escribieron cuando leí, ¿sabes que me preguntaron? ¿Desde cuándo Rubén Rodríguez está con la familia? Sí, yo no, pásame todo. Bueno, señor, tu hogar es tu refugio donde crecen los momentos más valiosos. Por eso es importante protegerlo ante cualquier imprevisto. Con el seguro Hogar de Patria Seguros contás con cobertura contra incendios, robos, daños y mucho más desde tan solo 62.000 guaraníes al mes. Viví tranquilo sabiendo que tu casa y tu familia están protegidas. Llámanos al 021 22 52 50 o contactanos en nuestras redes sociales, mi querido Bodejarán. Petrochaco, somos los que alumbramos tu camino, cuando despunta el alba en cada estación. Con el trabajo se forjan los destinos. Ruge en el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petrochaco. Precio, calidad y litro exacto. Che, y bandemos, Candy mismo. No,
Dajaico Villarejo acá despacito, no. Abrazo para Seba que está volviendo de Brasil. Estoy bromeando porque está volviendo y seguramente está escuchando. Abrazo para Seba que ayuda demasiado acá todas las tareas del grupo de Nutí. Los embajadores del Tereré están en la oficina, en la plaza, en el barrio, en una reunión de amigos, representando el Tereré, defendiendo su ritual y promoviendo la cultura de compartir. Si sos un embajador del Tereré, Yerba Mate Campesino te premia. Envía la palabra campesino al 0992 924000 por WhatsApp, seguí los pasos y ganá viajes a Cancún, Bariloche o Río de Janeiro para vos y un acompañante. Guardar los empaques con elote cargado. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Energy, hace tu parada de calidad en las estaciones de servicios Energy. Carga combustible en sus más de 100 estaciones de servicios en todo el país. Energy, combustible de calidad al precio justo. Qué grande, Moja, qué bien. Vos sabés que después, compañero, por decir, podemos cortar esta parte así le mostramos mañana se va Villarejo cómo se lee una mención. No, en serio, hay que enseñarle a los compañeros. Pero ahí es donde dice la Biblia también que nosotros tenemos que morir a nuestro yo y dejar que Cristo viva. ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta del millón. Yo no le veo a Jesús agarrando y dejando. Es más, Jesús fue humillado. Si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te vas a la cruz? Justamente por amor a vos no me dejo la cruz. Yo tengo que sacrificarme en esta cruz para que vos seas salvo. Qué lindo mensaje, pastor. Vos sabés qué lindo mensaje, porque para que mucho odio que hay actualmente. A eso iba yo, Francesco, a una consulta al pastor, ¿verdad? El perdón es una herramienta fundamental. O sea, la razón de ser de un ser humano también, y de un cristiano. En una sociedad que se muestra hoy tan violenta, con tantos rencores, con tantos odios, uno escucha muchas veces a la gente decir, no, nunca jamás le voy a perdonar. Pero jamás, ni olvido ni perdón. Y esa es la contradicción de un cristiano, ¿verdad? Lo que pasa es, que nosotros pensamos de que nosotros somos buenos. Pues. Sí. Entonces, si otro me ofende fue a propósito, si yo ofendí fue sin querer. Sin querer. Entonces, y no somos justos, no somos jueces justos. Sí. En ningún momento, además, nuestro corazón está metido. Si le pega a un niño en la calle, decir, ¿qué es ubicado ese tipo? Pero si era tu hijo, te iba a ir a perseguir hasta romperle toda la cara. ¿Sí o no? ¿Por qué eso, acaso que ese niño le dijo a alguien, sí, que se vea a su papá? Somos un poco egoístas dentro de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El perdón. El perdón es una situación muy delicada porque nos cuesta todo hacer eso. Porque creemos de que, como te digo, normalmente somos buenos. Y dentro de todo también nosotros herimos y lastimamos. La Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno, dice Jesús. ¿A qué voy? Todos necesitamos el perdón y todos necesitamos dar perdón. Vos no vas a perdonar hasta que vas a lo mismo con otro y pidas también perdón. Y el perdón genera una sensación de tranquilidad de la persona que perdona, ¿verdad? Pero que lo hace genuinamente, claro. Esa sensación es extraordinaria. En cambio yo digo que esa persona que a veces inclusive pide perdón, pero al final es simplemente una manera de decir, por el fondo se quema. David decía que mis huesos se iban fundiendo mientras yo guardaba rencor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno perdona, sí. Es más, muchos dicen inclusive ahora la somatización de las enfermedades, que es impresionante. Hoy la ciencia está diciendo y descubriendo lo que la Biblia ya lo dice. Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos, no solamente espiritualmente, sino emocionalmente y físicamente. Empezás a tener una carga menos, soltaste algún peso que te torturaba. Es algo realmente hermoso, ¿no? Un dato que me gustaría nada más que rescatar de esto que estuvo comentando el pastor, sobre todo que tiene que ver con la práctica, ¿verdad? Y que eso se vincula con la bondad. Yo creo que en la medida que uno se ejercita en ser bueno, va a ser bueno. Así es. Y en la medida que uno se ejercita en ser malo, va a ser malo. Así es. Una cuestión para mí de costumbre más. Va cayendo, creando los callos, cada vez más se sensibiliza totalmente. Por eso, en algún momento habría que insistir, y allí entra la escuela mayor que es la familia, Así es. y entran las otras instituciones, y entran los medios de comunicación, todos, ¿verdad? Entonces, reivindicar, yo particularmente la figura de Jesús, de Jesucristo, si no hubiéramos hablado de él en este tiempo. Así es. Hablamos de una iglesia expandida a todo el mundo, por más que puedan tener distintas denominaciones, hablamos de una filosofía cristiana. Yo decía que inclusive más de ser un político, era un hombre de religión o que generó toda una tradición religiosa, fue un gran político, porque más allá de su filosofía en el ámbito religioso, se expandió al mundo. Es que es una cultura. Una cultura. Una cultura, no es que tenemos que cambiar. ¿Sí? Porque toda la estrategia mueve por la cultura. Así es. La cultura promueve o mata una. Y tenemos que tener la cultura, nosotros decimos en la iglesia, la cultura del reino de los cielos.